Alguien ha entrado en tu vida y lo ha cambiado todo. No es casualidad. Cada persona que cruza tu camino trae una lección, un desafío, una revolución. Nadie llega a tu vida sin un motivo poderoso. No es solo una frase, es una verdad que redefine cómo vemos nuestras conexiones. Este video va más allá de reflexiones. Revela cómo cada encuentro, cada relación, por más simple o compleja que sea, es parte de un rompecabezas mayor. Prepárate para entender cómo estas conexiones moldean quién eres, prueban tus límites y te guían hacia tu propósito. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas han entrado en tu vida o cómo manejar relaciones que parecen no tener sentido, este contenido es para ti. Vamos a desvelar juntos el poder oculto detrás de cada encuentro y cómo puede ser el impulso que necesitas para evolucionar. Déjame contarte una historia. Era una noche fría de invierno cuando Ana, una joven profesora, encontró a un hombre sentado en un banco de la plaza, temblando de frío. Parecía perdido, con ropas rotas y una mirada distante. Sin pensarlo dos veces, le ofreció su abrigo y lo invitó a un café caliente. Mientras conversaban, él le contó que lo había perdido todo: familia, trabajo, esperanza. Ana lo ayudó a encontrar un refugio y siguió su camino, pensando que nunca más lo volvería a ver. Un año después, Ana enfrentaba el peor momento de su vida. Diagnosticada con una enfermedad grave, se sentía sin fuerzas para continuar. Fue entonces cuando, en el hospital, reconoció al médico que la atendía. Era el mismo hombre de la plaza. No solo la trató con un cuidado inusual, sino que también le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Tú salvaste mi vida aquella noche. Ahora es mi turno de salvar la tuya. Ana se recuperó, pero la lección que aprendió fue aún más grande. Entendió que nadie llega a tu vida sin un motivo poderoso. Aquel hombre no era un extraño. Era una pieza esencial en el rompecabezas de su existencia. Él le enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito detrás de cada encuentro. Esta historia no es sobre coincidencias, es sobre cómo las conexiones humanas, incluso las más breves, pueden transformar vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. Tú tienes el control. Elige avanzar, elige mejorar, elige ganar. ¿De qué ciudad o país nos acompañas? Deja tu comentario aquí abajo y demuestra que estás listo para más. 1. El poder de los encuentros inesperados. Los encuentros inesperados son como ráfagas de viento que cambian la dirección de nuestra vida en un instante. Desde la perspectiva estoica, nada ocurre por casualidad. Cada persona que llega a nuestra vida, incluso si es de manera imprevista, tiene un propósito que contribuye a nuestro crecimiento y entendimiento del mundo. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esto nos invita a ver cada encuentro como una oportunidad para aprender y evolucionar, en lugar de resistirnos o ignorar su significado. Imagina a alguien que conoces en un viaje, en una fila o en un momento de crisis. Esa persona, aunque sea un extraño, puede ofrecerte una perspectiva que transforme tu manera de pensar. Los estoicos creían que todo lo que nos sucede, incluyendo las personas que conocemos, es parte de un plan mayor que no siempre comprendemos en el momento. Marco Aurelio reflexionaba: lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Esto sugiere que cada interacción, por pequeña que parezca, contribuye al bienestar del todo. Un ejemplo poderoso es el de un maestro que aparece en tu vida justo cuando más lo necesitas. Tal vez te enseñe paciencia, resiliencia, o simplemente te recuerde que no estás solo. Los estoicos nos enseñan a aceptar estos encuentros con gratitud,
sin aferrarnos a ellos ni rechazarlos. Séneca decía, la vida es como una obra de teatro, no importa cuánto dure, sino lo bien que se represente. Cada persona que entra en escena tiene un papel que desempeñar, y su impacto puede ser profundo, incluso si su presencia es breve. Estos encuentros también nos desafían a practicar la virtud estoica de la aceptación. No podemos controlar quién llega a nuestras vidas, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esas conexiones. ¿Las vemos como obstáculos o como oportunidades? ¿Las ignoramos o las abrazamos con curiosidad y apertura? La filosofía estoica nos invita a vivir con atención plena, reconociendo que cada persona, incluso la que parece insignificante, puede ser un mensajero de lecciones valiosas. 2. Conexiones que transforman. En un viaje a Perú, hace algunos años, me encontré con una realidad que cambió mi perspectiva para siempre. Había ido como turista, con la idea de explorar Machu Picchu y disfrutar de la gastronomía local, pero terminé viviendo una experiencia que me conectó con algo mucho más profundo, la humanidad compartida. En un pequeño pueblo cerca de Cusco, conocí a María, una mujer indígena que vendía artesanías en la calle. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos contaban una historia de lucha. Al principio, nuestra interacción fue superficial. Pregunté por los precios de sus tejidos y ella respondió con amabilidad. Sin embargo, algo en su mirada me invitó a quedarme, a escuchar. Le pregunté sobre su vida y ella, con una mezcla de timidez y orgullo, comenzó a compartir su historia. María había perdido a su esposo en un accidente minero y criaba sola a sus 2 hijos. A pesar de las dificultades, hablaba con una serenidad que me conmovió. Me contó cómo la comunidad se apoyaba mutuamente, cómo las tradiciones ancestrales les daban fuerza y cómo encontraban alegría en las pequeñas cosas. Ese día, algo en mí cambió. No era solo empatía, era una conexión auténtica que trascendía las diferencias culturales, económicas y sociales. María me enseñó que la resiliencia no es solo sobrevivir, sino encontrar significado en lo que nos rodea. Su historia me recordó que en el fondo todos buscamos lo mismo: ser vistos, escuchados y valorados. Al despedirnos, me regaló un pequeño tejido con forma de cóndor, un símbolo de libertad y conexión espiritual en su cultura. Ese objeto, que ahora cuelga en mi casa, es un recordatorio constante de que las conexiones más transformadoras no siempre vienen de grandes eventos, sino de momentos simples y auténticos. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre cómo, en 1900, un mundo hiperconectado tecnológicamente, a menudo nos desconectamos de lo esencial: el contacto humano, la vulnerabilidad y la capacidad de ver más allá de nuestras propias realidades. María no solo me dio una lección de vida, sino que me mostró que las conexiones verdaderas tienen el poder de transformar no solo nuestras emociones, sino también nuestra espiritualidad. Como decía Séneca, el hombre es sagrado para el hombre y cada encuentro es una oportunidad para reconocer esa sacralidad. Esta frase resonó profundamente en mí después de conocer a María. Hoy, cada vez que miro ese tejido, recuerdo que las historias más impactantes no son las que vivimos solos, sino las que compartimos con otros. Y que, en esas conexiones, encontramos el verdadero sentido de la vida. El conocimiento sin acción es solo información. ¿Qué idea de este video vas a aplicar hoy en tu vida? Escríbelo en los comentarios y empecemos juntos este cambio. 3. Destino o elección. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si las personas que cruzan tu camino están ahí por pura casualidad o si hay algo más grande, que las ha colocado justo frente a ti?
Es como si el universo jugara a ser un director de cine, eligiendo cuidadosamente a cada actor para tu película personal. ¿O será que todo es simplemente una serie de coincidencias sin sentido? Imagina esto. Estás en un café absorto en tus pensamientos y de repente alguien se sienta a tu lado, un extraño. Intercambian miradas, tal vez unas palabras, y de alguna manera esa breve interacción te deja pensando durante días. ¿Fue solo un encuentro fortuito? ¿O había algo más, algo que no puedes explicar pero que sientes en lo más profundo de tu ser? Hay quienes creen que cada persona que conoces tiene un propósito en tu vida. Algunas llegan para enseñarte algo, otras para desafiarte, y otras simplemente para recordarte quién eres. Pero, ¿y si todo esto no es más que una ilusión? ¿Y si realmente estamos solos en este vasto universo y cada encuentro es solo un accidente en el gran esquema de las cosas? Piensa en esas amistades que surgieron de la nada, en esos amores que parecían escritos en las estrellas. ¿Fueron predestinados o simplemente el resultado de estar en el lugar correcto en el momento adecuado? Y cuando alguien se va de tu vida, ¿es porque su papel en tu historia ha terminado o porque simplemente decidieron tomar un camino diferente? Marco Aurelio, el sabio emperador filósofo, una vez dijo: «Todo lo que sucede, sucede como debe suceder, y si observas con atención, te darás cuenta de que es así». Tal vez esa frase encierra la clave. No importa si es destino o casualidad, lo que importa es lo que haces con eso. Cada encuentro, cada despedida, está tejido en la tela de tu existencia por una razón que quizás nunca llegues a comprender del todo. La verdad es que no hay una respuesta fácil. Tal vez la magia está en la incertidumbre, en no saber si fue el destino o la casualidad lo que te llevó a esa persona. Lo que sí sabemos es que cada encuentro, cada relación, deja una marca en ti. Te transforma, te moldea, te hace quien eres. Así que la próxima vez que alguien entre en tu vida, no te apresures a etiquetarlo como destino o casualidad. En lugar de eso, abraza la experiencia, vive el momento y deja que la historia se desarrolle por sí sola. Porque al final del día, ya sea por diseño divino o por puro azar, esas personas están ahí por una razón. Y tal vez, solo tal vez, descubrir esa razón sea la parte más emocionante de todo. ¿Y tú? ¿Crees que las personas entran en nuestras vidas por casualidad o por un propósito mayor? La respuesta podría estar más cerca de lo que piensas, escondida en los recovecos de tu propia historia. 4. Lecciones ocultas en relaciones difíciles. Las relaciones difíciles son como espejos que reflejan nuestras debilidades, miedos y áreas de crecimiento. Desde la perspectiva estoica, estos desafíos no son castigos, sino oportunidades para practicar virtudes como la paciencia, la resiliencia y la empatía. Como decía Marco Aurelio, el obstáculo se convierte en el camino. Esto significa que, en lugar de huir de las dificultades, debemos enfrentarlas con la mentalidad de que nos están preparando para ser mejores versiones de nosotros mismos. Imagina una relación conflictiva con un compañero de trabajo, un amigo o incluso un familiar. En lugar de verlo como una carga, los estoicos nos invitan a preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esta situación? Epicteto enseñaba: no es lo que sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Esta idea nos recuerda que aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos controlar nuestra respuesta. Una relación difícil puede ser el escenario perfecto para practicar la calma en medio del caos y la compasión frente a la incomprensión. Un ejemplo claro es el de una amistad que se vuelve tensa debido a malentendidos. En lugar de culpar al otro, los estoicos nos animan a reflexionar sobre nuestro propio papel en la situación. Séneca decía:
La ira es una ácida que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que a cualquier cosa sobre la que se vierta. Esto nos invita a trabajar en nuestra capacidad de perdonar, de soltar resentimientos y de comunicarnos con claridad y respeto. Las relaciones difíciles también nos enseñan a establecer límites saludables. A veces, el crecimiento no consiste en aguantar todo, sino en saber cuándo decir basta. Los estoicos no promueven el sufrimiento innecesario, sino la sabiduría para discernir cuándo una relación nos está ayudando a crecer y cuándo nos está frenando. Como decía Musonio Rufo, es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Esto no significa permitir el abuso, sino elegir actuar con integridad, incluso cuando los demás no lo hacen. Además, estas relaciones nos ayudan a desarrollar la virtud de la humildad. Reconocer que no siempre tenemos la razón y que podemos aprender incluso de quienes nos desafían es una lección poderosa. Los estoicos creían que cada persona, incluso la más difícil, tiene algo que enseñarnos. Epicteto afirmaba: si alguien te dice que eres un burro, no te enfades, simplemente no seas un burro. Esta frase nos invita a no tomar las críticas como ataques personales, sino como oportunidades para reflexionar y mejorar. 5. El impacto de los encuentros breves. En la vida a menudo subestimamos el poder de los momentos fugaces, aquellos que duran apenas unos minutos, pero dejan una huella imborrable en nuestro corazón. Una tarde, en un parque de Barcelona, viví una de esas interacciones breves pero profundamente significativas que redefinieron mi manera de ver las conexiones humanas. Estaba sentado en un banco, disfrutando de la brisa y observando a la gente pasar, cuando un anciano se acercó y me preguntó si podía sentarse a mi lado. Asentí con una sonrisa y sin más preámbulos comenzó a hablar. Su nombre era Joaquín. Y aunque no lo dije en ese momento, su presencia tenía una calma que invitaba a escuchar. Joaquín no habló de sí mismo en términos grandilocuentes, en cambio, compartió pequeñas reflexiones sobre la vida. Me contó cómo, después de perder a su esposa, había aprendido a encontrar belleza en los detalles, en el canto de los pájaros al amanecer, en la sonrisa de un desconocido, en el sonido de las hojas al ser acariciadas por el viento. Sus palabras no eran filosóficas ni rebuscadas, pero estaban llenas de una sabiduría que solo se adquiere con el tiempo y el dolor. Lo que más me impactó fue cómo, en apenas 20 minutos, Joaquín logró transmitirme una lección que llevo conmigo hasta hoy. La vida no se mide por su duración, sino por la intensidad con la que vivimos cada instante. No necesitamos años para conectar con alguien. A veces, unos minutos son suficientes para sembrar una semilla de cambio en nuestra alma. Cuando se levantó para irse, me dio un apretón de manos firme y me dijo: recuerda, joven, que los encuentros más breves pueden ser los más duraderos. Esa frase resonó en mí como un eco que no se desvanece. Joaquín no era un maestro de renombre ni un gurú espiritual. Era simplemente un hombre que había aprendido a vivir con plenitud y quería compartir esa luz con quien estuviera dispuesto a recibirla. Esta experiencia me enseñó que no necesitamos largas conversaciones o relaciones prolongadas para sentirnos transformados. A veces, un encuentro breve, cargado de autenticidad y humanidad, puede ser más poderoso que años de interacciones superficiales. En un mundo donde el tiempo es un recurso escaso, estos momentos nos recuerdan que lo esencial no requiere de largas horas, sino de presencia y apertura. Como decía el poeta Rumi, el universo no está fuera de ti, mira dentro de ti. Todo lo que deseas ya lo eres. Joaquín, en su breve visita, fue un espejo que me mostró esa verdad, y aunque nunca volví a verlo,
Su presencia sigue viva en mí, recordándome que los encuentros más cortos pueden ser los que más nos transforman. 6. Conexiones que sanan. Hay momentos en la vida en los que el peso del pasado parece demasiado grande para cargar solo. Es entonces cuando, sin previo aviso, alguien aparece en tu camino como un rayo de luz en medio de la oscuridad. ¿Casualidad? Quizás, pero hay algo en esas conexiones que va más allá de lo explicable. Son personas que llegan en el momento exacto, como si el universo supiera que las necesitabas para sanar. Imagina esto. Llevas años arrastrando una herida que no cicatriza, un dolor que parece haberse convertido en parte de ti. Y de repente, alguien llega y, sin siquiera intentarlo, empieza a desatar esos nudos que llevabas tanto tiempo apretados. No son superhéroes, no tienen todas las respuestas, pero su presencia, sus palabras, su forma de mirarte te hacen sentir visto, escuchado, comprendido. ¿Cómo es posible que alguien que apenas conoces pueda tocar esas partes de ti que ni siquiera tú te atrevías a explorar? Estas conexiones que sanan no siempre son eternas. A veces son fugaces, como un encuentro casual en un viaje o una conversación profunda con un desconocido en un café. Otras veces se quedan, convirtiéndose en pilares fundamentales de tu vida. Pero lo que todas tienen en común es que llegan para recordarte que no estás solo, que el dolor no tiene que ser tu compañero eterno y que, aunque las cicatrices permanezcan, también lo hace la fuerza que ganaste al superarlo. Epicteto, el filósofo estoico, dijo una vez: no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos a nosotros mismos sobre esas cosas. Y tal vez ahí está la clave. Las personas que nos ayudan a sanar no cambian nuestro pasado, pero nos enseñan a cambiar la narrativa que hemos construido alrededor de él. Nos muestran que el dolor no nos define, que podemos reescribir nuestra historia desde un lugar de fortaleza y no de victimismo. Y si esas personas son espejos que reflejan no solo tu dolor, sino también tu capacidad de sanar, de crecer, de transformarte. Tal vez no están ahí para arreglarte, sino para mostrarte que tú mismo tienes las herramientas para hacerlo. Y en ese proceso, sin darte cuenta, te conviertes en una versión más fuerte, más sabia, más completa de ti mismo. No subestimes el poder de estas conexiones. A veces, la persona que te ayuda a sanar no es quien esperabas, ni llega en el momento que imaginabas. Pero cuando aparece, algo en ti cambia para siempre. Y aunque el camino de sanación no sea lineal, aunque haya días en los que el dolor vuelva a asomarse, sabes que no estás solo. Porque hay personas que, sin saberlo, se convierten en parte de tu historia, en parte de tu curación. Así que, ¿quién ha sido esa persona para ti? ¿Quién llegó en el momento justo y te ayudó a ver la luz al final del túnel? Reflexiona sobre eso. Porque esas conexiones, esas almas que aparecen cuando más las necesitas, son recordatorios de que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Y a veces, esa esperanza tiene rostro, nombre y una historia que de alguna manera se entrelaza con la tuya para sanar lo que creías imposible de sanar. La mente es un músculo y cada decisión la fortalece o la debilita. ¿Qué cambio harás desde hoy para volverte más fuerte? Escribe tu respuesta y toma el control. 7. El papel de las conexiones en la búsqueda de propósito. Las conexiones humanas son como hilos invisibles que tejen el tapiz de nuestra existencia, guiándonos hacia nuestro verdadero propósito. Desde la perspectiva estoica, cada encuentro, ya sea fortuito o planeado, tiene un papel en el gran diseño de nuestra vida. Como decía Marco Aurelio, todo lo que sucede, sucede como debe, y si observas con atención,
lo verás. Esto nos invita a confiar en que las personas que llegan a nuestra vida no son casualidades, sino piezas esenciales en nuestro camino hacia el autodescubrimiento. Imagina a alguien que conoces en un momento crucial de tu vida. Tal vez un mentor que te inspira a seguir una nueva carrera, un amigo que te ayuda a superar una crisis o incluso un desconocido cuya simple frase cambia tu perspectiva. Los estoicos creían que estas conexiones son oportunidades para alinearnos con nuestro propósito. Epicteto enseñaba: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden, y tu vida irá bien. Esto significa que en lugar de resistirnos a las personas que aparecen en nuestro camino, debemos abrazarlas como guías hacia nuestro crecimiento. Un ejemplo poderoso es el de un maestro que aparece justo cuando más lo necesitas. Tal vez te enseñe una habilidad que no sabías que tenías, o te inspire a perseguir un sueño que habías abandonado. Los estoicos nos recuerdan que estas conexiones no son solo para nuestro beneficio personal, sino también para contribuir al bien común. Séneca decía: vivir es servir a los demás. Esto sugiere que nuestro propósito no se trata solo de lo que logramos para nosotros mismos, sino de cómo nuestras acciones y conexiones impactan a los demás. Las conexiones también nos ayudan a descubrir nuestras fortalezas y debilidades. A veces es a través de los desafíos en las relaciones que aprendemos más sobre quiénes somos y qué queremos. Por ejemplo, una relación conflictiva puede enseñarte paciencia y empatía, mientras que una relación inspiradora puede motivarte a perseguir metas más altas. Como decía Musonio Rufo, las dificultades son como piedras de afilar. Nos hacen más fuertes y más capaces. Además, estas conexiones nos recuerdan que el propósito no es un destino fijo, sino un viaje en constante evolución. Cada persona que conocemos nos ayuda a redefinir lo que es importante para nosotros y a ajustar nuestro rumbo. Los estoicos creían en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con los demás, entendiendo que nuestro propósito está intrínsecamente ligado a nuestras relaciones. Epicteto afirmaba: no busques que las cosas sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden y estarás en paz. 8. Relaciones que prueban nuestra resiliencia. Las relaciones que nos desafían son como tormentas que, aunque difíciles de soportar, dejan a su paso un terreno más fértil para el crecimiento. Desde la perspectiva estoica, estas conexiones no son accidentes, sino pruebas diseñadas para fortalecer nuestra resiliencia y carácter. Como decía Marco Aurelio, lo que está en el camino se convierte en el camino. Esto significa que los obstáculos en las relaciones no son barreras, sino oportunidades para desarrollar fortaleza interior y sabiduría. Imagina una relación con alguien que constantemente te pone a prueba, un jefe exigente, un amigo crítico o un familiar conflictivo. En lugar de ver estas interacciones como negativas, los estoicos nos invitan a preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esta persona? Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esta idea nos recuerda que, aunque no podemos controlar el comportamiento de los demás, sí podemos controlar cómo respondemos a sus acciones. Un ejemplo claro es el de una relación laboral tensa. Tal vez tienes un colega que cuestiona constantemente tus ideas o un superior que parece nunca estar satisfecho. En lugar de frustrarte, los estoicos sugieren que veas estas situaciones como entrenamientos para la paciencia y la perseverancia. Séneca decía: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada desafío
en una relación es una oportunidad para desarrollar una mente más resistente y adaptable. Estas relaciones también nos enseñan a establecer límites saludables. A veces, la resiliencia no consiste en aguantar todo, sino en saber cuándo decir ¡basta! Los estoicos no promueven el sufrimiento innecesario, sino la sabiduría para discernir cuándo una relación nos está ayudando a crecer y cuándo nos está frenando. Como decía Musonio Rufo, es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Esto no significa permitir el abuso, sino elegir actuar con integridad, incluso cuando los demás no lo hacen. Además, las relaciones difíciles nos ayudan a desarrollar la virtud de la empatía. Al enfrentarnos a personas que nos desafían, aprendemos a ver el mundo desde su perspectiva y a entender que sus acciones a menudo son el resultado de sus propias luchas internas. Epicteto afirmaba: cuando alguien te ofende, recuerda que lo hace porque cree que es lo correcto. Esta comprensión nos permite responder con compasión en lugar de ira, fortaleciendo no solo nuestra resiliencia, sino también nuestra capacidad de conectar con los demás. Saberlo no es suficiente, hay que vivirlo. ¿Qué enseñanza de este video pondrás en práctica desde ya? Escríbelo en los comentarios y comprométete con tu crecimiento. 9. La ciencia detrás de las conexiones humanas. Las conexiones humanas no son solo un fenómeno emocional o filosófico, también tienen una base científica profunda que explica por qué nos sentimos atraídos hacia ciertas personas y no hacia otras. Desde la neurociencia hasta la psicología evolutiva, la ciencia nos ofrece insights fascinantes sobre cómo y por qué nos conectamos. Como decía Marco Aurelio, todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Esto nos invita a explorar las conexiones humanas desde múltiples ángulos, incluyendo el científico. Uno de los pilares de la ciencia detrás de las conexiones humanas es la neuroquímica. Cuando conocemos a alguien que nos gusta o con quien nos sentimos cómodos, nuestro cerebro libera sustancias como la oxitocina, conocida como la hormona del amor o hormona de la conexión. Esta sustancia no solo fortalece los lazos emocionales, sino que también promueve la confianza y la empatía. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. En este caso, nuestra reacción química es casi automática, pero nuestra interpretación de esa conexión es lo que le da significado. Otro aspecto clave es la psicología evolutiva. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos hemos dependido de las conexiones sociales para sobrevivir. Formar alianzas y relaciones no era solo una cuestión de bienestar emocional, sino de supervivencia. Esto explica por qué, incluso hoy, nos sentimos naturalmente atraídos hacia personas que percibimos como protectores, aliados o fuentes de recursos. Séneca reflexionaba: el hombre es un animal social por naturaleza. Esta idea encuentra eco en la ciencia, que confirma que nuestra necesidad de conexión está profundamente arraigada en nuestro ADN. La teoría de la semejanza también juega un papel crucial. Estudios demuestran que tendemos a conectarnos con personas que comparten valores, intereses o experiencias similares a las nuestras. Esto no solo facilita la comunicación, sino que también crea un sentido de pertenencia. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que no debemos limitarnos a buscar solo lo familiar. Como decía Musonio Rufo, aprender es tan natural para el ser humano como volar lo es para las aves.
A veces, las conexiones más transformadoras vienen de personas que nos desafían a salir de nuestra zona de confort. Además, la ciencia ha explorado el concepto de resonancia emocional, que ocurre cuando dos personas sincronizan sus estados emocionales. Esto puede suceder a través del lenguaje corporal, el tono de voz o incluso la actividad cerebral. Epicteto enseñaba: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden. En el contexto de las conexiones humanas, esto significa aceptar que algunas relaciones fluyen naturalmente, mientras que otras requieren esfuerzo y comprensión. 10. Encuentros que redefinen nuestras creencias. Hay personas que llegan a nuestras vidas como terremotos emocionales, sacudiendo los cimientos de nuestras creencias y transformando por completo nuestra visión del mundo. Desde la perspectiva estoica, estos encuentros no son meras coincidencias, sino oportunidades para cuestionar, evolucionar y expandir nuestra comprensión de la vida. Como decía Marco Aurelio, todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. En todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Esto nos invita a estar abiertos a las conexiones que desafían nuestras ideas preconcebidas. Imagina a alguien que conoces en un momento de tu vida en el que creías tener todas las respuestas. Tal vez es una persona con una cultura, religión o filosofía de vida completamente diferente a la tuya. A través de sus palabras, acciones o simplemente su presencia, te hace cuestionar todo lo que dabas por sentado. Los estoicos creían que estas conexiones son regalos del destino, diseñados para sacarnos de nuestra zona de confort y llevarnos a un nivel más profundo de entendimiento. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. En este caso, la interpretación que cambia es nuestra visión del mundo. Un ejemplo poderoso es el de un maestro o mentor que te presenta una nueva forma de pensar. Tal vez te enseña a ver el fracaso no como un enemigo, sino como un maestro, o a entender que la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de nuestra actitud interior. Séneca decía: el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esta idea puede resonar profundamente cuando alguien nos muestra cómo liberarnos de miedos y creencias limitantes. Estos encuentros también nos enseñan la importancia de la humildad intelectual. Reconocer que no lo sabemos todo y que nuestras creencias pueden estar equivocadas es un paso crucial hacia el crecimiento personal. Los estoicos nos recuerdan que la sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en estar dispuestos a hacer las preguntas correctas. Como decía Musonio Rufo, aprender es tan natural para el ser humano como volar lo es para las aves. Cada persona que redefine nuestras creencias es una oportunidad para volar más alto y ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Además, estas conexiones nos ayudan a desarrollar la virtud de la apertura mental. En un mundo cada vez más polarizado, encontrar personas que nos desafían a pensar de manera diferente es un regalo invaluable. Epicteto afirmaba: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden. Esto significa aceptar que algunas personas entrarán en nuestras vidas no para confirmar lo que ya creemos, sino para desafiarnos a crecer. 11. El poder de las conexiones en el mundo digital. En plena era digital, donde las pantallas parecen dominar nuestras interacciones, es fácil cuestionar si las conexiones en línea pueden ser tan auténticas y profundas como las que vivimos cara a cara. Sin embargo, una experiencia personal me demostró que el mundo digital, cuando se usa con intención y autenticidad, tiene el poder de crear vínculos tan impactantes como los presenciales. Hace unos años,
Durante un momento particularmente difícil de mi vida, me uní a un grupo en línea dedicado al crecimiento personal. No esperaba mucho. Pensé que sería un espacio más para leer consejos genéricos y seguir adelante. Pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Entre los cientos de mensajes y comentarios, conocí a Ana, una mujer de Argentina que, como yo, estaba buscando respuestas y apoyo. Ana y yo comenzamos a intercambiar mensajes privados, compartiendo nuestras luchas, miedos y sueños. Aunque nunca nos vimos en persona, nuestras conversaciones eran profundamente íntimas. Ella me contó sobre su batalla contra la ansiedad y cómo había encontrado consuelo en la escritura. Yo, por mi parte, compartí mis propias inseguridades y cómo el arte me ayudaba a procesar mis emociones. A través de la pantalla encontramos un espacio seguro para ser vulnerables, algo que a veces es más difícil en interacciones presenciales. Lo más sorprendente fue cómo, a pesar de la distancia física, Ana se convirtió en una fuente de inspiración y apoyo constante. Sus palabras llegaban en los momentos exactos en que más las necesitaba, como si el universo hubiera orquestado nuestra conexión. Un día me envió un mensaje que decía: aunque no nos conozcamos en persona, siento que nuestras almas se han encontrado en este espacio digital. Esa frase encapsulaba perfectamente la magia de nuestra conexión. Esta experiencia me enseñó que el mundo digital no es solo un lugar de superficialidad y distracción. También puede ser un espacio de encuentros profundos y transformadores. Las conexiones en línea, cuando se basan en la autenticidad y el respeto, tienen el poder de trascender las barreras físicas y emocionales. Ana y yo nunca nos abrazamos ni compartimos una taza de café, pero nuestras almas se tocaron de una manera que pocas relaciones presenciales logran. Hoy, en un mundo donde la tecnología sigue avanzando, creo firmemente que las conexiones digitales pueden ser tan significativas como las presenciales. No se trata del medio, sino de la intención y la profundidad que le damos. Como dijo el filósofo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Y en este caso, el medio digital nos permitió crear un mensaje de esperanza, comprensión y conexión humana que perdurará para siempre. Ana sigue siendo parte de mi vida y aunque nuestras interacciones son principalmente a través de una pantalla, su impacto en mí es tan real como cualquier relación cara a cara. Esto me recuerda que en el fondo, lo que importa no es cómo nos conectamos, sino la autenticidad con la que lo hacemos. 12. Conexiones que inspiran grandes cambios. Hay momentos en la vida en los que una sola persona puede encender una chispa que cambia todo. No importa si es a través de una palabra, una acción o simplemente su forma de ser. Hay algo en ellas que te sacude por dentro y te hace ver el mundo de otra manera. Son esas conexiones que inspiran grandes cambios, que te empujan a mover montañas, a desafiar lo establecido y a creer en lo imposible. ¿Te ha pasado? ¿Has conocido a alguien que, sin quererlo, te hizo replantearte todo lo que creías saber? Imagina esto. Estás en un punto de tu vida en el que todo parece estancado. Las rutinas te consumen, los sueños se sienten lejanos y la motivación brilla por su ausencia. Y entonces aparece alguien. Puede ser un amigo, un mentor, un desconocido en una conferencia o incluso alguien que admiras desde lejos. Algo en su historia, en su forma de enfrentar la vida, en su pasión, te golpea como un trueno. De repente, algo dentro de ti se activa. Es como si te hubieran dado permiso para soñar más grande, para arriesgarte, para creer que tú también puedes ser parte de algo extraordinario. Séneca, el filósofo estoico, dijo una vez: si quieres que tu vida brille, no temas a la oscuridad.
Y tal vez esa es la esencia de estas conexiones inspiradoras. Las personas que nos cambian no nos libran de los desafíos, sino que nos enseñan a enfrentarlos con valentía, a ver en la adversidad una oportunidad para crecer y brillar. Nos recuerdan que el verdadero cambio comienza cuando dejamos de temerle a lo desconocido y abrazamos el potencial que llevamos dentro. Estas conexiones no solo inspiran cambios personales, sino que a veces tienen el poder de transformar comunidades enteras, de encender revoluciones. Piensa en aquellos líderes, artistas, activistas o incluso personas comunes que, con su ejemplo, han movilizado a miles. No lo hicieron porque buscaban fama o reconocimiento, sino porque vivían con autenticidad, porque creían en algo más grande que ellos mismos. Y esa energía, esa convicción es contagiosa. ¿Qué hace que alguien sea capaz de inspirar tanto? No es la perfección, ni tener todas las respuestas. Es la vulnerabilidad, la capacidad de levantarse una y otra vez después de caer, de luchar por lo que creen, incluso cuando todo parece estar en su contra. Es esa chispa de humanidad que nos recuerda que todos tenemos el poder de hacer la diferencia, de dejar una huella en el mundo. ¿Y tú has sido esa persona para alguien? ¿Has inspirado a otros con tus acciones, tus palabras o simplemente con tu forma de ser? Porque a veces no nos damos cuenta del impacto que podemos tener en la vida de los demás. Un pequeño gesto, una palabra de aliento, un acto de valentía, puede ser la chispa que alguien más necesita para encender su propia revolución. Así que, ¿quién te ha inspirado a ti? ¿Quién ha sido esa persona que te hizo ver que eras capaz de más? Y más importante aún, ¿qué estás haciendo con esa inspiración? Porque las conexiones que inspiran grandes cambios no son solo un regalo, son una responsabilidad. Son un llamado a actuar, a creer, a transformar. Y tal vez, sin saberlo, tú también puedes ser esa chispa para alguien más. ¿No sería increíble ser parte de algo tan grande? El conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. ¿Qué idea de este video puede ayudar a alguien más? Escríbela en los comentarios y hagamos eco de esta enseñanza estoica. 13. El papel de las conexiones en la superación de crisis. En los momentos más oscuros de la vida, son las conexiones humanas las que a menudo nos iluminan el camino hacia la superación. Desde la perspectiva estoica, las crisis no son solo pruebas de nuestra fortaleza, sino oportunidades para descubrir el poder de las relaciones que nos sostienen. Como decía Marco Aurelio, lo que está en el camino se convierte en el camino. Esto significa que las personas que aparecen en nuestras vidas durante las crisis no son meros espectadores, sino guías que nos ayudan a transformar el dolor en crecimiento. Imagina enfrentar una pérdida, una enfermedad o un fracaso devastador. En esos momentos es común sentirnos solos y abrumados. Sin embargo, es precisamente en estas circunstancias cuando las conexiones humanas pueden tener un impacto profundo. Un amigo que te escucha sin juzgar, un desconocido que te ofrece una palabra de aliento o un familiar que te brinda apoyo incondicional pueden ser la diferencia entre caer y levantarse. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. En este caso, la interpretación cambia cuando alguien nos ayuda a ver la luz al final del túnel. Un ejemplo poderoso es el de alguien que ha superado una crisis similar y comparte su experiencia contigo. Esta persona no solo te ofrece esperanza, sino también una hoja de ruta para navegar por el desafío. Séneca decía: las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. A través de estas conexiones, aprendemos que las crisis no nos definen,
sino que nos transforman, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar la ayuda y el apoyo de los demás. Las conexiones también nos enseñan la importancia de la vulnerabilidad. En una cultura que a menudo glorifica la independencia y la autosuficiencia, pedir ayuda puede parecer una debilidad. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que reconocer nuestras limitaciones y aceptar el apoyo de los demás es un acto de fortaleza, no de debilidad. Como decía Musonio Rufo, es mejor sufrir una injusticia que cometerla. En el contexto de las crisis, esto significa que es mejor aceptar la ayuda que necesitamos que intentar enfrentar todo solos y caer en el proceso. Además, estas conexiones nos ayudan a desarrollar la virtud de la gratitud. En medio del caos, es fácil perder de vista las cosas buenas que aún tenemos. Sin embargo, cuando alguien nos tiende la mano, recordamos que no estamos solos y que hay razones para seguir adelante. Epicteto afirmaba: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden. Esto nos invita a aceptar las crisis como parte de la vida y a valorar las conexiones que nos ayudan a superarlas. 14. Conexiones que trascienden el tiempo. Hay relaciones que, aunque parezcan desvanecerse con el tiempo, dejan una huella imborrable en nuestras vidas. Estas conexiones, que trascienden el tiempo y el espacio, son como raíces profundas que continúan nutriéndonos incluso años después de que las personas hayan partido o las circunstancias hayan cambiado. Desde la perspectiva estoica, estas conexiones no son meros recuerdos, sino fuerzas vivas que moldean quiénes somos y cómo enfrentamos el mundo. Como decía Marco Aurelio, el tiempo es un río que arrastra todo lo que nace, pero lo que realmente importa permanece. Imagina a alguien que conociste hace años, tal vez un maestro, un amigo de la infancia o un familiar que ya no está presente. Aunque el contacto haya disminuido o incluso desaparecido, sus palabras, acciones o simplemente su presencia continúan influyendo en tus decisiones y en tu forma de ver la vida. Los estoicos creían que estas conexiones son parte de un diseño mayor, donde cada persona que entra en nuestra vida tiene un propósito que trasciende el tiempo. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. En este caso, la interpretación es que estas conexiones siguen vivas en nosotros, guiándonos incluso en la distancia. Un ejemplo poderoso es el de un mentor que te enseñó lecciones que solo años después logras comprender en su totalidad. Tal vez te habló sobre la importancia de la paciencia, la integridad o la perseverancia, y solo ahora, frente a desafíos similares, entiendes la profundidad de sus palabras. Séneca decía: el tiempo descubre la verdad. Estas conexiones, que trascienden el tiempo, son un recordatorio de que algunas verdades solo se revelan con la experiencia y la reflexión. Estas relaciones también nos enseñan la importancia del legado. Aunque una persona ya no esté físicamente presente, su influencia puede continuar inspirando a generaciones futuras. Los estoicos nos recuerdan que nuestras acciones y conexiones tienen un impacto que va más allá de nuestra existencia terrenal. Como decía Musonio Rufo, vivir es servir a los demás. Esto significa que las conexiones que construimos no solo nos benefician a nosotros, sino que también dejan un legado que puede influir en la vida de otros mucho después de que hayamos partido. Además, estas conexiones nos ayudan a desarrollar la virtud de la gratitud. Reconocer el impacto duradero de ciertas personas en nuestras vidas nos permite valorar el tiempo que compartimos con ellas y honrar su influencia. Epicteto afirmaba: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden.
Esto nos invita a aceptar que algunas conexiones no están destinadas a durar para siempre, pero su impacto puede ser eterno. 15. El legado de las conexiones poderosas. Las conexiones poderosas son como semillas que, una vez plantadas en nuestras vidas, crecen y florecen incluso después de que las personas que las sembraron ya no están presentes. Estas relaciones dejan huellas eternas, no solo en nuestros recuerdos, sino en nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos con el mundo. Desde la perspectiva estoica, estas conexiones son parte de un diseño mayor, donde cada persona que entra en nuestra vida contribuye a nuestro crecimiento y deja un legado que perdura más allá del tiempo. Como decía Marco Aurelio, lo que haces ahora resuena en la eternidad. Imagina a alguien que marcó tu vida de manera profunda, un maestro que te inspiró a seguir tus sueños, un amigo que te apoyó en momentos oscuros o un familiar que te enseñó lecciones invaluables. Aunque el tiempo pase y las circunstancias cambien, su influencia sigue viva en ti, guiando tus decisiones y moldeando tu carácter. Los estoicos creían que estas conexiones no son casualidades, sino regalos del destino diseñados para ayudarnos a evolucionar. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. En este caso, la interpretación es que estas conexiones son un legado que nos enriquece y nos transforma. Un ejemplo poderoso es el de una persona que te enseñó el valor de la resiliencia. Tal vez fue alguien que enfrentó adversidades con gracia y dignidad, mostrándote que es posible superar cualquier obstáculo con determinación y fortaleza interior. Séneca decía: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Estas conexiones nos dejan un legado de fortaleza que podemos llevar con nosotros toda la vida. Estas relaciones también nos enseñan la importancia de la gratitud y el reconocimiento. Honrar a las personas que dejaron huellas en nuestras vidas es una forma de mantener vivo su legado. Los estoicos nos recuerdan que nuestras acciones y conexiones tienen un impacto que va más allá de nuestra existencia terrenal. Como decía Musonio Rufo, vivir es servir a los demás. Esto significa que las conexiones que construimos no solo nos benefician a nosotros, sino que también dejan un legado que puede influir en la vida de otros mucho después de que hayamos partido. Además, estas conexiones nos ayudan a desarrollar la virtud de la humildad. Reconocer que no somos quienes somos solo por nuestros propios méritos, sino también gracias a las personas que nos inspiraron y guiaron, es un paso crucial hacia el crecimiento personal. Epicteto afirmaba: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden. Esto nos invita a aceptar que algunas conexiones no están destinadas a durar para siempre, pero su impacto puede ser eterno. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Recuerda que cada persona que llega a tu vida tiene un propósito, aunque a veces no lo veas de inmediato. Cada encuentro, por más pequeño que parezca, está vinculado a tu crecimiento personal y a las lecciones que necesitas aprender. No es casualidad, es el universo guiándote hacia lo que realmente necesitas para evolucionar. Si sigues el camino de la reflexión y la aceptación, descubrirás que cada paso, cada interacción, tiene un poder transformador. Así que la próxima vez que alguien cruce tu camino, detente y pregúntate: ¿qué lección viene a enseñarme esta persona? Porque sin duda nadie llega a tu vida sin un motivo poderoso. Si te resonó este mensaje, no olvides dejar tu comentario y compartir tu experiencia. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte más contenido que te ayude a crecer cada día. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en el siguiente video.